Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Información sobre la enfermedad de Lyme no quisieran que usted supiera alrededor. Orgánico Olivia, 15 de marzo de 2018. Enfermedad de Lyme, ¿usted la tiene? Si usted lo hiciera, usted no sabría probablemente, a menos que usted sea una de las víctimas crónicas que han tenido que visitar sobre 30 doctores para conseguir una diagnosis apropiada. Las pruebas de la enfermedad de Lyme son altamente inexactas, a menudo poco concluyente o indicando falsos negativos. ¿Por qué? Porque las bacterias listas han encontrado una manera al pulmón mudo el sistema inmune y los glóbulos blancos de modo que no sea perceptible hasta que se inicie el tratamiento. Para diagnosticar Lyme usted debe ver correctamente a un doctor en medicina letrado de Lyme, LLMD. Sin embargo, los doctores están dando vuelta cada vez más a sus partes posteriores en los pacientes debido al miedo escarpado de perder sus prácticas. Las compañías de seguros y la CDC harán sea cual sea el taques para parar la enfermedad de Lyme crónica del diagnóstico, el ser tratado, o extensamente reconocimiento como problema cada vez más común. Anuncio, aprenda más. Lyme es considerado por el campo médico transmite solamente por una señal infectada con las bacterias. Sin embargo, la CDC sí mismo admite debajo está divulgado, y cree que hay entre 300.000 a medio millón nuevos casos cada año. Eso hace la enfermedad de Lyme casi 2 veces más común que el cáncer de pecho y 6 veces más comunes que HIV/AIDS. ¿De dónde todos estos nuevos casos están viniendo? Es interesante observar que desde que Avril Lavigne privatizó recientemente con su batalla crónica de la enfermedad de Lyme, los mercados de las noticias de la corriente principal como Daily Mail ha estado mencionando Lyme se pueden transmitir por los mosquitos, también. Cuando Lyme no se detecta en los primeros tiempos, se convierte en Lyme crónico, una condición que exista la CDC y el IDSA que ambas niegan incluso. Continuarán negándolo, porque si hay las compañías de un seguros de la cosa odian. Son trastornos crónicos que tienen que pasar tiempo y tratar del dinero. Por lo tanto, un panel con los lazos a las compañías de seguros recolectadas para preparar las instrucciones del Lyme del funcionario que aseguran a pacientes no se prohíbe solamente algunas semanas del tratamiento antibiótico y no debe ser diagnosticado con la enfermedad de Lyme crónica, incluso si los síntomas claros persisten e invaden el sistema nervioso. Y sobre la mitad de los miembros del jurado que escribieron las instrucciones de IDSA Lyme que anunciaban que el Lyme crónico no es real, incluyendo el presidente del panel, tiene conflictos de intereses obvios incluyendo intereses financieros en empresas farmacéuticas, pruebas de diagnóstico, y patentes, así como acuerdos asesores con las compañías de seguros. Excluyeron a los investigadores y a los científicos con pruebas en apoyo del Lyme crónico intencionalmente del panel. Debido a estas instrucciones injustas del Lyme, las compañías de seguros tienen el derecho para negar la cobertura para el tratamiento de la enfermedad de Lyme a largo plazo. Los doctores incluso han perdido sus prácticas para con éxito diagnosticar y tratar Lyme crónico, tal y como se muestra en de la película Debajo de nuestra piel. En el caso del Dr. Joseph Hempstead de Carolina del Norte, él no solo perdió su licencia, pero también su sustento. El Dr. Hempstead puede practicar no más simplemente porque él dio los antibióticos a las víctimas crónicas de Lyme, y después fue demandado por BCBS para $100 millones, siguiendo que él tuvo que declarar quiebra. Reventado, los dólares grandes de fármaco rompen el IDSA. Procurador General de la República Richard Blumenthal de Connecticut investigó a los miembros del grupo de expertos de IDSA para la violación posible de legislaciones relativas a la competencia y de conflictos de intereses. De los 14 autores del panel de las instrucciones de la primera edición, 6 de ellas o de sus universidades llevaron a cabo patentes en Lyme o sus coinfecciones, financiación recibida 4 de Lyme o fabricantes del equipo de la prueba de la coinfección. 4 fueron pagados por las compañías de seguros para escribir instrucciones de política de Lyme o para consultar en los casos legales de Lyme, y 9 recibieron el dinero de fabricantes de la vacuna de la enfermedad de Lyme. Estudio, prueba evidente de la transmisión sexual. Las bacterias que causan enfermedad de Lyme son el Burgdorferi del Borrelia, un tipo de bacterias sacacorchos formadas conocidas como spirochete. El spirochete de Lyme es un primo a treponema pálido, el spirochete que causa sífilis. El Dr. Alan McDonald, doctor en medicina que aparece en el documental Debajo de nuestra piel, 2008, dice en la película que él encontró la DNA encontrada del Borrelia, Lyme, en los 7 cerebros de los pacientes post-mortem de Alzheimer de 10. Esto tiene sentido perfecto, desde sífilis, su primo, también invade el cerebro en terciario neurosífilis. El Dr. Klinghardt, doctor en medicina, también citado de Debajo de nuestra piel, indicó que él nunca ha tenido un solo paciente con Alzheimer, el ALS, la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple que probaron la negativa para el Borrelia.
¿Por qué tan mucha gente está sufriendo de la enfermedad de Lyme y de sus trastornos crónicos alegados asociados, tales como Alzheimer y Alzheimer? Un nuevo estudio sugiere que apenas como su primo del spirochete que cause sífilis, la enfermedad de Lyme puede ser sexual, transmitido. El estudio fue presentado en la reunión regional occidental anual de la Federación Americana para la Investigación Médica, y un extracto de la investigación fue publicado en la aplicación de enero del Diario de la Medicina Investigador. Informes diarios médicos. El estudio, presentado en la reunión regional occidental anual de la Federación Americana para la Investigación Médica, un esfuerzo colaborativo de un equipo internacional de científicos, muestras probadas del semen y secreciones vaginales de 3 grupos de pacientes para investigar si el paso de la enfermedad de Lyme a un socio a través de sexo sin protección es una posibilidad. El estudio observó a los temas sin pruebas de la enfermedad de Lyme, los temas al azar del control que probaron el positivo para la enfermedad de Lyme, y casó a las parejas heterosexuales que enganchaban al sexo sin protección que probó el positivo para la enfermedad. La presencia de Burgdorfer y del B. Y las tensiones idénticas de la bacteria estaban de interés particular a los investigadores en sexo sin protección en cónyuges. Los temas del control fueron encontrados para probar la negativa para la bacteria en muestras del semen o secreciones vaginales, como se esperaba por los investigadores. Los investigadores encontraron rastros de Burgdorfer y del B. en las secreciones vaginales de todas las mujeres con la enfermedad de Lyme. En cambio, aproximadamente la mitad de los hombres con la enfermedad probó el positivo para la bacteria en muestras del semen. Además, uno de los pares heterosexuales con la enfermedad de Lyme fue encontrado para tener tensiones idénticas de la bacteria en sus secreciones genitales. Un investigador en las notas del estudio, allí es siempre un cierto riesgo de conseguir la enfermedad de Lyme de una mordedura de la señal en el bosque. Pero puede haber un riesgo más grande de conseguir la enfermedad de Lyme en el dormitorio. Nuestros hallazgos cambiarán la manera que la enfermedad de Lyme es vista por los doctores y los pacientes, dijo a Marianne Niederben, autor importante del estudio. Explica por qué la enfermedad es más común de uno pensaría si solamente las señales estuvieron implicadas en la transmisión. ¿Pero esto cambiará realmente la manera que se ve la enfermedad de Lyme? ¿O el dinero concentrado adentro por las compañías de seguros y los fabricantes vaccineos continuarán cegando y corrompiendo a los miembros del Consejo de ITSA? ¿Cuándo es bastante, bastante? El estudio era un esfuerzo conjunto de un equipo de científicos que incluyeron dermatólogos, biólogos moleculares, microbiólogos, internos, y a médicos de cabecera. El aspecto que revela lo más del estudio, en mi opinión, es el hecho que mencioné anterior. Uno de los pares heterosexuales con la enfermedad de Lyme mostró las tensiones idénticas del spirochete de Lyme en sus secreciones genitales. La presencia del spirochete de Lyme en secreciones genitales y de tensiones idénticas en parejas casadas sugiere fuertemente que ocurre la transmisión sexual de la enfermedad, dijo al Dr. Maine. Transmisión gestacional de la madre al niño. De lymedisease.org. Un investigador del norte de Carolina State University ha descubierto que Bartonella, una coinfección común de Lyme, se puede pasar a los bebés neonatos, causando infecciones y posiblemente defectos de nacimiento crónicos. El Dr. Edward H. Schwartz y su grupo de investigación probó la sangre y las muestras de tejido asumidas el control un periodo de años de una madre, de un padre y de un hijo que habían sufrido las enfermedades crónicas por encima una década. Muestras de autopsia del gemelo de su hijo de la hija que murió poco después de pruebas nacimiento contenidas del ADN del subs de los Enselae del B. y del Vinson y del B. Infección del Berkofi, que también fue encontrada en los otros miembros de la familia. La investigación de Braid Schwartz aparece en línea en el diario del 14 de abril de la microbiología clínica. ¿Tensiones múltiples de Lyme? En 2002, W.T. Harvey, doctor en medicina de Houston, comenzó a encontrar un gran número de polimerización en cadena crónico enferma del Burgdorfer y del Borrelia y a pacientes seropositivos en el área alrededor de su hogar y práctica. Houston, Texas se declara un área zoonótica y no endémica, así que él se estableció para entender apenas cómo ocurría esta epidemia. W.T. Harvey no tenía ningún interés financiero competente, como lo hacen la CDC y los ITSA, y no recibió ninguna concesión al escribir al suyo estudio en Lyme. Para entender este hallazgo antes de suficiente disponibilidad de datos, elegimos examinar críticamente haber aceptado actualmente pero la enfermedad de Lyme molesta conceptos. El estudio de Harvey Lee. Nuestro método era analizar cada premisa de la enfermedad de Lyme de la Fundación en el contexto de la literatura médica y veterinaria disponible, después reconstruir el modelo de la enfermedad constante con la preponderancia de solos datos. Encontramos la actual conceptualización. ¿Podría usted tener Lyme de sus animales domésticos? Suficoen de Suficoen.com es farmacéutico registrado y autor con mejores ventas. Cuando ella graduó de Escuela de la Farmacia en 1989,
Ella creyó que la medicación era la respuesta a los pacientes de ayuda consigue sana. Cuando eso no trabajó siempre, ella comenzó a hacer una cierta investigación seria. En un artículo que dirige La Verdad sobre el IME, ella escribe: la mayoría de las víctimas del IME tienen gatos del animal doméstico y los perros no son conscientes que sus animales domésticos les lo dieron. Pero sucede como esto, sus animales domésticos salen en la yarda a hacer su deber, y las señales saltan en ellos, especialmente en mayo y junio, su estación de la cría, pero del año es en cualquier momento posible. Su animal doméstico totes estas señales en su casa y entonces usted abraza con su animal doméstico. Las señales consiguen en usted, y entumecen su piel. Son minúsculas, pequeñito, sobre el tamaño de una semilla de amapola, y usted nunca sabrá que usted consiguió el pedazo. Les gusta cada parte de su cuerpo, pero especialmente de áreas más calientes, como los axilas por ejemplo. Usted puede nunca saber. El IME puede suceder a veces de un rasguño o de una mordedura de gato. Cuando pregunto a dueños del animal doméstico acerca de sus animales domésticos, entra en un pedazo de la negación, debido al gran amor que tienen para los animales domésticos. Pero usted tiene que realizar animales domésticos, porque tan deliciosos como son los taxis de la señal. Si usted tiene el IME, y consigue el pedazo otra vez por su animal doméstico, usted potencialmente está introduciendo nuevos coinfections o reinoculating con más organismos del IME. Explica por qué algunas personas apenas no pueden conseguir bien, o consigue reveses incluso bajo tratamiento. Las espiroquetas del Borrelia se han encontrado en la orina de perros infectados, entre varios otros animales. Los estudios en ratones han encontrado que la espiroqueta en orina seguía siendo viable por 18-24 horas y concluyó que el RINE puede proporcionar un método para la transmisión de la no señal del contacto del Burgdorfer y del B. En poblaciones naturales del roedor, particularmente durante periodos de jerarquización o de cría. Las pruebas de la transmisión del contacto directo se han demostrado en ratones. Estos hallazgos sugieren que la investigación adicional sea necesaria evaluar otros métodos de la transmisión del IME, por ejemplo por la orina de animales infectados a los seres humanos. Conclusión y cómo aprender más. El IME es uno de los muchos microbios que ha incorporado nuestro sistema. Y siento como médico que las cosas se están consiguiendo a un grado que sea serio. Estamos mirando otros mamíferos, morimos hacia afuera y apenas pensamos, bien, yo estamos alegres, él no somos yo. Sin embargo, mientras que nuestro ambiente se contamina cada vez más, agatan nuestros cuerpos. Y entonces crecemos los insectos, parásitos, patógeno, en nosotros que no sean compatibles con vida humana más. El Dr. Klinghardt, doctor en medicina, debajo de nuestra piel, 2008. Como el Dr. Klinghardt dijo, este está consiguiendo serio. O como el Dr. Harvey lo puso, esto es una epidemia. Están ignorando a estos pacientes, junto con ciencia sólida, útil porque han sobornado y se han comprado a los miembros del jurado de IRSA. ¿Podría usted tener IME? Sospecho que pude después de una serie de mordeduras de pulga en 2011, y soy casi positivo. Mi madre la he tenido por un tiempo muy largo. Ella, los doctores, finalmente está pensando lo mismo. Este no es ningún choque a mí, como el Dr. Klinghardt indicado arriba. IME es uno de los muchos microbios que ha incorporado nuestro sistema. Nos todos exponen a los patógenos y a los parásitos sobre una base diaria, y nunca se enseñan cualquier cosa sobre cómo limpiar o mantener un ambiente interno en gran parte inhabitable, indirecta, un sistema inmune fuerte. De hecho, estoy en mi tercer parásito limpio y todavía pasando gusanos. ¿Qué más somos? Vivienda esa nosotros no sabemos alrededor. Porque toda esta información se ignora. IME se presenta en los síntomas diagnosticados a menudo como la enfermedad de Crohn, el síndrome crónico del cansancio, el ALS, el MS, Alzheimer, colitis, encefalitis, fibromialgia, la enfermedad del quinto, la artritis, la cistitis, IBS, lupus, prostatitis, los desórdenes psiquiátricos, bipolares, depresión, síndrome de Sjögren, trastornos del sueño, enfermedad de tiroides, y más. Esto es una lista larga, y el número de gente que vaya diagnosticado o un día no se des en conjunto está gerín. Como dije, IME y los centenares de otros patógenos y parásitos han tomado la residencia en nuestros cuerpos. Hemos mejorado nuestras prácticas externas de la higiene, con todo hemos aumentado nuestras fuentes de autointoxicación, comidas de la OMS, procesadas, comida como productos, comer excesivamente, fluoruro en agua, y sustancias químicas en todo, de limpiadores del hogar a los plásticos, apenas de nombrar algunos.